A 150 millones de kilómetros de la Tierra, hay una esfera de plasma que lleva 4.500 millones de años ardiendo sin pausa. Y durante todo ese tiempo, la humanidad la ha mirado como si fuera lo único inmutable en el cielo. Sale cada mañana. Se pone cada noche. Parece la definición misma de la constancia. Pero en las últimas décadas, instrumentos capaces de mirar directamente a su superficie han empezado a registrar algo que no encaja con esa imagen tranquila. Manchas que aparecen y desaparecen en ciclos que no siempre se comportan como deberían. Erupciones que lanzan 1.000 millones de toneladas de plasma al espacio a más de 3 millones de kilómetros por hora. Y una corona exterior que está, sin ninguna explicación completa todavía, 200 veces más caliente que la propia superficie de la estrella. Cada segundo, esa esfera convierte alrededor de 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, y en el proceso libera una cantidad de energía equivalente a detonar 90.000 millones de bombas atómicas del tamaño de la de Hiroshima. La mayor parte de esa energía tarda entre 170.000 y 200.000 años en abrirse camino desde el núcleo hasta la superficie, rebotando de átomo en un viaje tan lento que la luz que hoy nos calienta el rostro corresponde, en su origen, a una reacción nuclear que empezó antes de que el Homo sapiens existiera como especie. Y sin embargo, la parte de esa estrella que sí podemos observar en tiempo real, su superficie y su atmósfera exterior, cambia de un día para otro, de una hora para otra, con una violencia que contradice por completo la sensación de calma que transmite un atardecer cualquiera. ¿Qué pasaría si la estrella que sostiene cada forma de vida en este planeta no fuera tan estable como siempre asumimos? Basta con mirar una fotografía tomada durante un eclipse total para notar algo que a simple vista, en un día despejado cualquiera, jamás percibimos. Alrededor del disco brillante del Sol hay un halo tenue, irregular, que se extiende varios diámetros solares hacia el espacio. Esa corona, invisible para nosotros la mayor parte del tiempo, porque el brillo de la superficie la eclipsa por completo, es la región donde ocurre casi todo lo que hace del Sol un vecino peligroso. Y durante siglos, la única forma que tuvo la humanidad de estudiarla fue esperar a que la Luna, por pura coincidencia geométrica, se interpusiera exactamente entre la Tierra y el Sol. En este video vas a ver cómo un astrónomo italiano descubrió en 1610 que el Sol tiene imperfecciones, cómo un telegrafista de 1859 presenció el evento solar más violento jamás registrado con instrumentos, cómo una era de satélites que empezó en la Guerra Fría cambió para siempre nuestra capacidad de vigilar la estrella, cómo una sonda de la NASA llegó a tocar literalmente su atmósfera en 2021, y por qué en mayo de 2024 gobiernos y empresas de todo el mundo tuvieron que activar protocolos de emergencia por algo que ocurrió a 150 millones de kilómetros de distancia. El Sol no es una llama constante, es una tormenta que gira sobre sí misma, y esa tormenta tiene un ritmo. Cada 11 años, aproximadamente, el campo magnético del Sol se invierte por completo. El polo norte magnético se convierte en polo sur y viceversa, un proceso que en la Tierra tardaría cientos de miles de años en completarse de forma natural, pero que en el Sol ocurre de manera regular, casi cada década, empujado por la rotación diferencial de un cuerpo hecho enteramente de plasma en lugar de roca sólida. Durante ese proceso, la superficie se llena de manchas oscuras, regiones donde el campo magnético es tan intenso, hasta miles de veces más fuerte que el campo magnético terrestre en esa misma zona, que bloquea el flujo de calor desde el interior y hace que esas regiones se vean más frías y oscuras en comparación con el resto de la superficie, aunque en términos absolutos sigan estando a varios miles de grados. Esas manchas son el origen de las erupciones más violentas que produce la estrella, porque es justo ahí, en las líneas de campo magnético retorcidas y comprimidas alrededor de una mancha, donde se acumula la energía que después se libera de golpe. Cuando hay muchas manchas, el Sol está en su fase más activa, el llamado máximo solar. Cuando casi no hay ninguna, está en mínimo solar, un periodo que puede durar varios meses seguidos sin una sola mancha visible en toda la superficie. Este ciclo se conoce desde hace menos de 200 años, y todavía hoy los modelos que intentan predecirlo fallan con una frecuencia incómoda. El ciclo solar número 25, el que está en curso ahora mismo, fue pronosticado en 2019 por un panel conjunto de la NASA y la NOAA,
como uno de los más débiles en un siglo. En 2024 resultó ser notablemente más intenso de lo previsto, con más manchas, más erupciones de clase X y una actividad geomagnética que tomó por sorpresa a operadores de satélites y redes eléctricas en varios continentes. ¿Por qué una estrella que llevamos siglos observando sigue siendo capaz de sorprender a quienes la estudian a tiempo completo? Parte de la respuesta tiene que ver con algo que suena casi absurdo. No sabemos con certeza qué mecanismo interno produce el ciclo de 11 años. Sabemos que existe. Lo hemos medido durante más de 2 siglos de registros de manchas solares. Pero el proceso físico exacto que hace que el campo magnético se invierta con esa periodicidad sigue siendo, en 2026, objeto de debate activo entre heliofísicos. La teoría dominante, conocida como el modelo de la dinamo solar, propone que la rotación diferencial del plasma, que gira más rápido en el ecuador que en los polos, junto con corrientes de convección internas, retuerce y amplifica el campo magnético hasta un punto de inestabilidad que fuerza su colapso y reorganización. Pero los modelos construidos sobre esa teoría llevan fallando en sus predicciones de manera sistemática desde que existen paneles internacionales dedicados a este pronóstico. El panel de 2019 no fue un caso aislado. El ciclo 24, el anterior, también fue pronosticado como intenso por un grupo de investigadores y como débil por otro, en un desacuerdo público que la propia NASA documentó en su momento, y terminó siendo uno de los ciclos más débiles medidos desde el inicio de los registros satelitales. Y esa incertidumbre no es un detalle académico. De la actividad de esa estrella depende la seguridad de miles de satélites en órbita, la estabilidad de las redes eléctricas de países enteros y, en escenarios extremos, la vida de astronautas que en este momento orbitan la Tierra sin la protección completa de la atmósfera. Un ciclo solar mal pronosticado no es solo un error académico, es una ventana de vulnerabilidad para toda la infraestructura que asumió un nivel de actividad distinto al que finalmente ocurrió. Hay además un fenómeno más reciente y menos técnico que ha hecho tangible esa impredecibilidad para millones de personas que nunca habían prestado atención a la física solar. Desde 2022, cámaras de teléfonos móviles, con sensores mucho más sensibles a la luz que el ojo humano, han empezado a captar auroras boreales tenues en latitudes donde antes solo un observador experto con equipo especializado podía detectarlas. Miles de fotografías compartidas en redes sociales durante la tormenta Ganon de mayo de 2024, tomadas en lugares tan alejados de los polos como el centro de México o el norte de la India, se convirtieron sin proponérselo en una red ciudadana de monitoreo del clima espacial, y varios investigadores universitarios han empezado a estudiar de forma seria ese conjunto de imágenes como fuente de datos complementaria a los satélites oficiales. Mucho antes de que existiera un telescopio, observadores en China ya habían notado que, en ciertos amaneceres o atardeceres brumosos, cuando el polvo en la atmósfera atenuaba lo suficiente el brillo solar, era posible distinguir a simple vista pequeñas manchas oscuras sobre el disco del Sol. Astrónomos de la corte imperial china dejaron constancia escrita de este fenómeno en registros que se remontan, según distintas fuentes históricas, hasta el año 26 antes de nuestra era, describiéndolo casi siempre en términos poéticos, como sombras o puntos negros que cruzaban brevemente la cara del astro. Nadie en esa época tenía forma de explicar qué eran, y durante siglos el fenómeno quedó registrado como una curiosidad meteorológica más que como una propiedad física del Sol. En el otoño de 1610, Galileo Galilei apuntó uno de sus telescopios recién perfeccionados hacia el Sol, con el cuidado de proyectar la imagen sobre una superficie en lugar de mirar directamente, y anotó algo que contradecía siglos de doctrina aristotélica. La superficie solar no era perfecta. Tenía manchas oscuras que se movían con el tiempo. Otros observadores de la misma época, entre ellos el jesuita alemán Christoph Scheiner, registraron el mismo fenómeno casi en paralelo, y durante años ambos disputaron públicamente quién merecía el crédito del descubrimiento, en una polémica que se extendió a través de cartas y publicaciones durante más de una década. Scheiner, atado a la doctrina aristotélica que sostenía la perfección incorruptible de los cielos, propuso inicialmente que las manchas eran en realidad pequeños planetas no descubiertos que pasaban frente al Sol, una explicación que le permitía mantener intacta la idea de una estrella sin imperfecciones. Galileo, con una lectura más directa de sus propias observaciones,
Insistió en que las manchas estaban físicamente sobre la superficie solar, que cambiaban de forma con el tiempo y que se desplazaban de manera consistente con la rotación del propio Sol sobre su eje. Esa disputa no era un simple desacuerdo de observación, era, en el fondo, un choque entre dos formas de entender el cosmos. Pero lo importante no era la prioridad del descubrimiento, era la implicación. Si el Sol tenía manchas que aparecían, cambiaban de forma y desaparecían, entonces no era el cuerpo celeste inmutable que la filosofía natural había asumido durante casi 2000 años. Era, en cambio, un objeto físico con procesos internos capaces de manifestarse en su propia superficie, sujeto a las mismas leyes que Galileo estaba empezando a aplicar al resto del universo observable. Durante el siglo siguiente ocurrió algo todavía más extraño. Entre 1645 y 1715, los astrónomos que llevaban registro sistemático de manchas solares observaron que prácticamente dejaron de aparecer. 70 años con una actividad solar mínima, un periodo que hoy se conoce como el mínimo de Maunder, en honor al astrónomo británico Edward Walter Maunder, que en el siglo XIX fue quien identificó el patrón en registros históricos. Ese mismo periodo coincide con una de las fases más frías de lo que los climatólogos llaman la pequeña edad de hielo en Europa, con inviernos extremadamente duros, ríos congelados en Londres y cosechas fallidas en varias regiones. La relación exacta entre la baja actividad solar y ese enfriamiento sigue siendo objeto de estudio, pero la coincidencia temporal fue suficientemente fuerte como para que el fenómeno lleve el nombre de un astrónomo hasta hoy. Ese episodio histórico ha alimentado, en la última década, un debate mediático recurrente sobre si el Sol podría estar encaminándose hacia un nuevo mínimo prolongado, similar al de Maunder, especialmente después de que el ciclo 24 resultara ser uno de los más débiles del siglo. Estudios publicados por grupos de investigación en el Reino Unido y Estados Unidos entre 2015 y 2020 llegaron a sugerir, con distintos niveles de certeza, que la actividad solar podría entrar en una fase de mínimo profundo hacia mediados de este siglo. La intensidad inesperada del ciclo 25, confirmada apenas en 2024, ha debilitado considerablemente esa hipótesis en el consenso científico actual. Un giro más en la larga historia de predicciones solares que no terminan de cumplirse en ningún sentido, ni al alza ni a la baja. No fue hasta 1843 cuando alguien encontró el patrón detrás de esas variaciones. Heinrich Schwabe, un farmacéutico alemán aficionado a la astronomía, llevaba 17 años anotando cada mancha solar que veía, día tras día, buscando en realidad un planeta hipotético entre Mercurio y el Sol, al que él llamaba Vulcano. Nunca encontró ese planeta, porque no existe, pero en el proceso acumuló algo mucho más valioso: 17 años de observaciones consecutivas que le permitieron notar que el número de manchas subía y bajaba, siguiendo un ciclo de aproximadamente 10 años. Su publicación de 1843 pasó casi desapercibida al principio, publicada en una revista astronómica de tirada modesta, hasta que el astrónomo suizo Rudolf Wolf, director del Observatorio de Zúrich, revisó registros históricos de manchas solares que se remontaban hasta la propia época de Galileo, refinó el cálculo y estableció el periodo real en 11 años, la cifra que sigue usándose hoy. Wolf además creó en 1849 el llamado número de Wolf, un método estandarizado para contar manchas solares que los observatorios de todo el mundo siguen utilizando, con ligeras modificaciones hasta la actualidad. El número de Wolf, que Rudolf Wolf ideó en 1849, no quedó como una curiosidad histórica. Hoy lo mantiene actualizado, todos los días, un consorcio internacional coordinado desde el Observatorio Real de Bélgica, que recopila observaciones de decenas de estaciones astronómicas repartidas por el mundo, desde observatorios profesionales hasta redes de astrónomos aficionados certificados, para producir un único número de manchas solares oficial, publicado a diario, que conecta de forma ininterrumpida los registros de Schwabe de 1843 con los datos que los satélites modernos recogen en tiempo real. Es, probablemente, la serie de datos científicos continuos más larga jamás mantenida por la humanidad sobre un solo fenómeno natural, más larga incluso que muchos de los registros meteorológicos e hidrológicos que se usan hoy como referencia para estudiar el cambio climático. Ese descubrimiento cambió la forma en que la ciencia entendía al Sol.
Ya no era un cuerpo estático que simplemente emitía luz. Era un sistema con un ritmo propio, medible, predecible hasta cierto punto. Y ese ritmo estaba a punto de demostrar, apenas 16 años después de la publicación de Schwab, que también podía ser extraordinariamente violento. El 1 de septiembre de 1859, un astrónomo aficionado británico llamado Richard Carrington observaba manchas solares desde su observatorio privado en Redhill, al sur de Londres, cuando presenció algo que ningún ser humano había descrito antes con instrumentos. Dos puntos de luz blanca intensísima aparecieron de golpe sobre un grupo de manchas y se movieron durante 5 minutos antes de desvanecerse. Carrington acababa de observar, sin saberlo, la primera erupción solar jamás documentada. Menos de 20 horas después, la Tierra entera se convirtió en el escenario de una de las tormentas geomagnéticas más intensas jamás registradas. Auroras boreales se vieron en lugares donde nunca antes se habían observado, en Cuba, en Hawái, en Colombia, tan cerca del Ecuador que en algunas ciudades la gente pudo leer el periódico a medianoche solo con la luz del cielo. Y hubo un efecto mucho menos poético. Las líneas de telégrafo, la tecnología de comunicación instantánea más avanzada de la época, empezaron a fallar en todo el mundo. Operadores en Estados Unidos y Europa reportaron chispas saliendo de sus equipos, papeles que se incendiaron por el calor de las descargas inducidas, y en varios casos, los telegrafistas lograron seguir transmitiendo mensajes después de desconectar sus baterías, usando únicamente la corriente eléctrica que la propia tormenta estaba induciendo en los cables. Este episodio, conocido hoy como el evento Carrington, se convirtió en la referencia obligatoria para calcular qué pasaría si algo similar ocurriera en el mundo interconectado de hoy. En 1859, la infraestructura eléctrica global prácticamente no existía. Apenas unas pocas redes de telégrafo conectaban ciudades entre sí, y aún así, el impacto fue lo bastante severo como para quedar documentado en periódicos de 3 continentes. En la actualidad, una tormenta de esa magnitud golpearía redes eléctricas, satélites de comunicación, sistemas GPS y transacciones financieras que dependen de sincronización satelital al microsegundo. Carrington no solo fue testigo del evento, también fue, sin saberlo, el primero en establecer una conexión que hoy es piedra angular de la física solar. Notó que la aparición de las auroras y las alteraciones magnéticas registradas en los observatorios de todo el mundo habían ocurrido casi exactamente 17 horas y 40 minutos después de su observación de la erupción, y en una conferencia posterior ante la Real Sociedad Astronómica, se mostró cauteloso respecto a afirmar una relación causal directa, con una frase que se ha citado durante más de siglo y medio. Un solo evento no hace una temporada, dijo, en referencia a la dificultad de generalizar a partir de una única observación. Le tomaría a la ciencia varias décadas más confirmar lo que hoy se da por sentado, que las erupciones solares y las tormentas geomagnéticas terrestres son, en efecto, la misma cadena de causa y efecto separada por horas de viaje a través del espacio. La pregunta que empezó a formularse la comunidad científica a partir de este episodio no era si el Sol podía producir un evento así de nuevo. Era cuándo, y sobre todo, si el mundo estaría preparado la próxima vez. Ese evento no quedó como una curiosidad aislada del siglo XIX. En agosto de 1972, en plena guerra de Vietnam, apenas 4 años después de que Estados Unidos hubiera comenzado a sembrar minas navales magnéticas frente a la costa de Haiphong como parte de la operación Pocket Money, una tormenta geomagnética severa, mucho menos estudiada públicamente que la de Carrington, pero de magnitud comparable, según reconstrucciones posteriores basadas en registros magnéticos de la época, detonó de forma espontánea varias de esas minas, según documentos militares desclasificados décadas después por el propio Departamento de Defensa. Nadie las había activado. El propio campo magnético alterado de la Tierra bastó para engañar a los sensores de las minas, diseñados para detectar el paso de barcos por las variaciones que su casco metálico produce en el campo magnético local. Fue, en cierto modo, la primera vez documentada que una tormenta solar interfirió directamente con un sistema de armamento moderno, y un recordatorio incómodo de que la actividad solar no distingue entre infraestructura civil y militar. Durante casi un siglo después de Carrington, entender al Sol siguió dependiendo casi por completo de observatorios terrestres, imitados por las nubes, la rotación de la Tierra
y la imposibilidad de observar ciertas longitudes de onda, como los rayos X y ultravioleta, que la atmósfera bloquea antes de que lleguen al suelo. Eso empezó a cambiar en 1957, durante el Año Geofísico Internacional, un esfuerzo coordinado entre 67 países para estudiar la Tierra y su entorno espacial de forma simultánea, que coincidió, no por casualidad, con un máximo solar particularmente intenso. Fue en ese contexto cuando el lanzamiento del Sputnik soviético, en octubre de ese año, inauguró de forma casi accidental la era de la observación solar desde el espacio, al demostrar que era posible poner instrumentos científicos en órbita. En mayo de 1973, la Estación Espacial Estadounidense Skylab llevó a bordo el primer telescopio solar diseñado específicamente para observar la corona en rayos X, y durante los 8 meses que estuvo operativa, los astronautas a bordo documentaron por primera vez agujeros coronales, regiones donde el campo magnético del Sol se abre hacia el espacio en lugar de cerrarse sobre sí mismo, permitiendo que el viento solar escape a velocidades mucho más altas de lo normal, hasta 800 kilómetros por segundo frente a los 400 kilómetros por segundo típicos del viento solar lento. Esas corrientes rápidas, cuando la rotación del Sol las alinea con la Tierra, producen tormentas geomagnéticas más suaves pero mucho más recurrentes que las causadas por erupciones, capaces de repetirse cada 27 días, el periodo de rotación del Sol visto desde nuestro planeta, durante meses seguidos. Fue una pieza más del rompecabezas. El Sol no solo tenía manchas y erupciones puntuales, también tenía una estructura magnética compleja y cambiante en toda su atmósfera, con regiones completas que se comportaban de manera distinta según su orientación magnética. En 1980, la NASA lanzó la misión Solar Maximum Mission, diseñada específicamente para observar un máximo solar completo desde el espacio. Un fallo eléctrico la dejó fuera de servicio apenas 9 meses después de su lanzamiento, pero en 1984 se convirtió en el primer satélite científico reparado en órbita por astronautas, durante una misión del transbordador espacial Challenger, y siguió operando hasta 1989, el mismo año del apagón de Quebec del que hablaremos más adelante. En paralelo, Estados Unidos empezó a operar de forma continua la serie de satélites GOES, diseñados originalmente para meteorología terrestre, pero equipados también con sensores de rayos X solares, sentando las bases de lo que hoy es un sistema permanente de alerta temprana. Ya antes, en 1958, apenas meses después del lanzamiento del Sputnik, el satélite estadounidense Explorer 1, el primer satélite lanzado con éxito por Estados Unidos tras el fracaso público del intento inicial con el cohete Vanguard a finales de 1957, había llevado a bordo instrumentos diseñados por el físico James Van Allen, que terminaron descubriendo, casi por accidente, los cinturones de radiación que hoy llevan su nombre, 2 regiones en forma de rosquilla alrededor de la Tierra, donde el propio campo magnético del planeta atrapa partículas cargadas provenientes en gran medida del Sol. El instrumento de Van Allen, un simple contador Geiger, se saturó por completo al atravesar la región de mayor densidad de partículas, y fue precisamente esa saturación inesperada, una lectura que no tenía sentido a primera vista, la que llevó al equipo científico a deducir la existencia de un cinturón de radiación mucho más intenso de lo que nadie había anticipado. Ese hallazgo fue la primera prueba directa de que la actividad solar no se quedaba en el espacio lejano, sino que moldeaba físicamente el entorno inmediato de la Tierra. Décadas más tarde, en 2015, la NASA y la NOAA lanzaron conjuntamente el satélite DSCOVR, también posicionado en el punto de Lagrange L1 junto a SOHO, con un propósito muy específico: medir en tiempo real la velocidad, densidad y orientación magnética del viento solar apenas entre 15 y 60 minutos antes de que llegara a la Tierra, la última pieza de datos que los meteorólogos espaciales necesitan para confirmar, casi en el último momento, si una tormenta que se aproxima será severa o pasará casi inadvertida. Todo ese esfuerzo previo culminó el 2 de diciembre de 1995, cuando la Agencia Espacial Europea y la NASA lanzaron conjuntamente el Observatorio Solar y Heliosférico, conocido por sus siglas en inglés como SOHO,
la misión que por primera vez permitiría una vigilancia verdaderamente continua e ininterrumpida de la estrella. SOHO no orbita la Tierra. Fue colocado en el punto de Lagrange L1, un lugar del espacio situado a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta en dirección al Sol, donde la gravedad terrestre y la solar se equilibran de tal forma que la sonda puede mantener una vista ininterrumpida de la estrella, las 24 horas del día, sin que la Tierra ni la Luna bloqueen nunca la observación. 12 instrumentos científicos a bordo permitieron, por primera vez, observar simultáneamente el interior del Sol mediante una técnica llamada heliosismología, que estudia las ondas de sonido que atraviesan el plasma solar de forma parecida a como un sismógrafo estudia las ondas sísmicas de un terremoto en la Tierra. Esas ondas, generadas por la turbulencia constante del plasma en las capas convectivas del Sol, hacen que la superficie entera vibre y se deforme en patrones minúsculos, de apenas unos metros, que SOHO puede medir con precisión gracias al efecto Doppler en la luz que emite el gas al moverse hacia y desde el instrumento. A partir de esas vibraciones, los científicos pudieron reconstruir por primera vez un mapa aproximado de las capas internas del Sol, incluida la llamada tacoclina, la frontera entre dos regiones del interior solar que rotan a velocidades distintas y que hoy se considera uno de los lugares más probables donde se genera el campo magnético que impulsa todo el ciclo de 11 años. Desde esa posición, SOHO lleva más de 3 décadas transmitiendo imágenes continuas de la superficie solar, muy por encima de los 3 años de vida útil para los que fue diseñada originalmente, y en el camino ha descubierto más de 5.000 cometas que se acercan demasiado a la estrella y se desintegran en su calor. Un subproducto inesperado de una misión diseñada para otra cosa por completo, y que convirtió a SOHO, sin proponérselo, en el instrumento con más descubrimientos de cometas de toda la historia de la astronomía. Pero el logro más importante de SOHO fue convertir la vigilancia solar en algo permanente. Antes de 1995, una tormenta solar podía golpear la Tierra con apenas horas de aviso, y ese aviso dependía de que alguien, en algún observatorio terrestre, estuviera mirando el punto correcto del Sol en el momento exacto. Gracias a SOHO y a la generación de satélites que le siguieron, los científicos del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA en Boulder, Colorado, pueden hoy anotar el nacimiento de una eyección de masa coronal en el momento exacto en que ocurre y calcular, con un margen de error de entre 12 y 36 horas, cuándo llegará esa nube de plasma a nuestro planeta. Ese margen de tiempo, 12 a 36 horas, es hoy la diferencia entre poder proteger transformadores eléctricos, reprogramar satélites en modo seguro y avisar a aerolíneas que desvíen vuelos polares, o quedarse completamente a ciegas como en 1859. El 12 de agosto de 2018, la NASA lanzó la sonda Parker Solar Probe con un objetivo que sonaba casi imposible. No solo observar el Sol de lejos, sino atravesar su atmósfera exterior. La sonda lleva el nombre de Eugene Parker, el físico que en 1958 predijo teóricamente la existencia del viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que la estrella expulsa en todas direcciones, y que en su momento la comunidad científica recibió con escepticismo casi total, hasta el punto de que una de las revistas más prestigiosas del campo rechazó su artículo original antes de que otros investigadores confirmaran la teoría pocos años después mediante mediciones directas con sondas interplanetarias. Parker Solar Probe se convirtió en el objeto más rápido jamás construido por manos humanas, alcanzando velocidades de más de 690.000 kilómetros por hora en sus máximos acercamientos, lo suficientemente rápido como para viajar de Madrid a Nueva York en poco más de 30 segundos. Para alcanzar esas velocidades sin gastar una cantidad imposible de combustible, la sonda utilizó 7 sobrevuelos gravitacionales de Venus a lo largo de varios años, cada uno recortando un poco más el punto de máximo acercamiento a la estrella, en un diseño de trayectoria orbital que sus propios ingenieros describieron como el más complejo jamás ejecutado por la NASA hasta ese momento. El 26 de abril de 2021, tras varios acercamientos previos, la sonda cruzó por primera vez la línea de Alfvén, el límite teórico que separa la atmósfera solar del viento solar libre, y se convirtió oficialmente en la primera nave humana en entrar dentro de la corona del Sol. Su escudo térmico, un disco de carbono compuesto de apenas 11 centímetros de grosor,
Diseñado para soportar temperaturas de hasta 1377 grados centígrados, permitió que los instrumentos científicos detrás de él operaran a una temperatura ambiente de apenas unos 30 grados, prácticamente la temperatura de un día caluroso en la Tierra, a pesar de estar a un paso de una de las regiones más hostiles del sistema solar. 2 años antes, el 10 de febrero de 2020, la Agencia Espacial Europea había lanzado su propia misión, Solar Orbiter, con un objetivo complementario: no acercarse tanto como Parker, pero inclinar su órbita lo suficiente para fotografiar por primera vez en la historia los polos del Sol, regiones que desde la Tierra resultan literalmente invisibles porque observamos la estrella casi siempre desde el plano ecuatorial. Las primeras imágenes del polo sur solar, obtenidas en marzo de 2025 y publicadas meses después, mostraron un campo magnético mucho más caótico y desordenado de lo que predecían los modelos, con múltiples regiones de polaridad mezclada en lugar de un polo magnético limpio y único, justo en el momento en que el Sol se acercaba a la inversión completa de su campo magnético, asociada al máximo del ciclo 25. Para lograr esa vista inédita, Solar Orbiter tuvo que inclinar su órbita casi 17 grados respecto al plano ecuatorial del Sol mediante una serie de sobrevuelos gravitacionales de Venus, un ajuste orbital que la misión seguirá aumentando en los próximos años hasta alcanzar una inclinación de 33 grados hacia el final de su vida útil extendida, prevista para finales de esta década. Y entonces llegó el 10 de mayo de 2024. Una serie de al menos 5 eyecciones de masa coronal lanzadas por la misma región activa del Sol, catalogada como AR 3664 y varias veces más grande que el planeta Tierra, en un lapso de pocos días, llegaron a la Tierra casi de forma simultánea y produjeron la tormenta geomagnética más intensa desde octubre de 2003, clasificada como G5, el nivel máximo en la escala de la NOAA. Se le dio el nombre no oficial de tormenta Gannon, en honor a la física espacial Jennifer Gannon, fallecida meses antes, que había dedicado su carrera a modelar el impacto de estas tormentas sobre las redes eléctricas de alta tensión. Auroras boreales se observaron esa noche en México, en el sur de Florida, en Marruecos, lugares donde ese fenómeno no se veía en generaciones y en algunos casos nunca se había registrado. SpaceX confirmó públicamente que varios de sus satélites Starlink sufrieron un aumento significativo de resistencia atmosférica y tuvieron que activar maniobras correctivas de emergencia para no perder altitud de forma incontrolada. Un eco directo, aunque contenido, de lo que ya había ocurrido 2 años antes con una tormenta mucho más débil. Apenas unas semanas después de la tormenta Gannon, el 3 de octubre de 2024, la misma región activa que había producido aquella tormenta, ya debilitada tras haber rotado una vuelta completa alrededor del Sol y regresado a mirar hacia la Tierra, liberó una llamarada clasificada como X9.0, la más intensa registrada en todo el ciclo solar 25 y una de las más fuertes de las últimas 2 décadas. Esa erupción produjo un apagón de radio de alta frecuencia de corta duración, pero de alcance global en el lado diurno del planeta, detectado por operadores de radioaficionados desde Europa hasta el sudeste asiático, y por aerolíneas que reportaron degradación temporal de comunicaciones en rutas transatlánticas y transpacíficas, y sirvió como recordatorio de que una misma región activa del Sol puede producir eventos extremos en más de una ocasión, separados por semanas, a medida que rota junto con el resto de la estrella cada 27 días aproximadamente. Solo unos meses después, en octubre de 2024, el panel internacional que vigila el ciclo solar confirmó oficialmente que el Sol había alcanzado el máximo del ciclo 25, con niveles de actividad notablemente por encima de lo que sus propias proyecciones de 2019 had anticipated. Han warned que la fase descendente de un ciclo, lejos de ser más tranquila, suele producir algunas de las tormentas geomagnéticas más intensas registradas en la historia, incluyendo la propia tormenta de Quebec de 1989. Hasta aquí, la historia de las manchas solares y las tormentas geomagnéticas puede sonar a un espectáculo de luces caro pero manejable. Ahora hay que hablar de por qué esa estrella, la misma que nos da luz cada mañana, es también uno de los objetos más hostiles del sistema solar. La superficie visible del Sol, la fotosfera, tiene una temperatura de unos 5.500 grados centígrados. Es la parte que vemos,
la que asociamos con el brillo cálido y constante de un día despejado. Pero justo encima de esa superficie está la corona, la atmósfera exterior de la estrella, y ahí la temperatura no baja, sube, de forma dramática. La corona alcanza entre 1 y 3 millones de grados centígrados, en algunas regiones activas hasta 10 millones durante una erupción. Es decir, la atmósfera del Sol está entre 200 y 500 veces más caliente que su propia superficie, algo equivalente a que el aire alrededor de una hoguera estuviera cientos de veces más caliente que las propias brasas. Y hasta el día de hoy, no existe consenso científico completo sobre el mecanismo exacto que calienta esa capa exterior. Es uno de los problemas abiertos más persistentes de la física solar, conocido entre los especialistas simplemente como el problema del calentamiento coronal. Y es, de hecho, una de las razones principales por las que se construyó Parker Solar Probe. Existen dos hipótesis principales que compiten por explicarlo. La primera propone que millones de diminutas erupciones, bautizadas como nanollamaradas, demasiado pequeñas para detectarse individualmente, pero constantes en toda la superficie solar, liberan en conjunto la energía suficiente para mantener la corona a esas temperaturas extremas. La segunda propone que ondas magnéticas llamadas ondas de Alfvén, generadas en las capas más profundas del Sol, viajan hacia afuera y depositan su energía en la corona al disiparse. Los datos recogidos por Parker Solar Probe desde su entrada en la corona en 2021 han encontrado evidencia que respalda parcialmente ambos mecanismos, sin que ninguno explique por completo el fenómeno, lo que sugiere que la respuesta final podría ser una combinación de los dos, todavía sin cuantificar con precisión. La propia sonda descubrió, además, un fenómeno que nadie había predicho: zigzags abruptos en la dirección del campo magnético del viento solar, bautizados como switchbacks, que aparecen de forma constante en el viento solar rápido y que podrían estar relacionados con el mismo proceso que libera energía en la corona, aunque la relación exacta entre ambos fenómenos sigue siendo, a día de hoy, una pregunta abierta que varios equipos de investigación en Estados Unidos y Europa intentan resolver con cada nuevo acercamiento de la sonda al Sol. Las erupciones solares de clase 10, la categoría más intensa en la escala logarítmica que usan los científicos, donde cada letra representa un salto de 10 veces en intensidad respecto a la anterior, liberan en cuestión de minutos una energía equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno detonando simultáneamente. La luz y la radiación de una erupción de este tipo tardan apenas 8 minutos en llegar a la Tierra, el mismo tiempo que tarda la luz visible del Sol, y pueden degradar de inmediato las comunicaciones de radio de alta frecuencia en todo el lado diurno del planeta, afectando aviones que usan esas frecuencias para comunicarse en rutas polares. Cuando esa erupción viene acompañada de una eyección de masa coronal, el Sol expulsa al espacio hasta 1.000 millones de toneladas de plasma magnetizado, a velocidades que pueden superar los 3 millones de kilómetros por hora. Si esa nube apunta directamente hacia la Tierra, como ocurrió en mayo de 2024, el impacto puede tardar entre 15 horas y 3 días en llegar, dependiendo de la velocidad inicial de la eyección y de si el viento solar que ya fluye entre el Sol y la Tierra facilita o frena su avance, un factor que los meteorólogos espaciales incorporan a sus cálculos usando los datos de densidad y velocidad que satélites como DSC o VR recogen de forma continua en el punto de Lagrange L1. Y es precisamente esa nube de partículas cargadas, al chocar contra el campo magnético terrestre, la que induce las corrientes eléctricas capaces de sobrecargar transformadores diseñados para operar con corriente alterna estable, no con los pulsos de corriente continua inducida que produce una tormenta geomagnética. Para los astronautas, el peligro es directo y físico. Fuera de la protección de la magnetosfera terrestre, una tormenta de radiación solar intensa puede exponer a una tripulación a dosis de radiación equivalentes a años de exposición normal en cuestión de horas, con riesgo real de síndrome agudo de radiación en misiones fuera de la órbita baja, como las que la NASA planea hacia la Luna dentro del programa Artemis. La NASA y la ESA mantienen protocolos específicos para refugiar a los astronautas de la Estación Espacial Internacional en los módulos con mayor blindaje, generalmente los que tienen tanques de agua o suministros apilados contra las paredes,
cada vez que el Centro de Predicción del Clima Espacial emite una alerta de tormenta de radiación de nivel S3 o superior en su escala de 5 niveles. Según explicaba en 2023 un investigador del Centro Goddard de la NASA especializado en clima espacial, el margen de aviso disponible para este tipo de eventos sigue siendo, en el mejor de los casos, de apenas unas pocas horas, un tiempo que a escala espacial es prácticamente inmediato, y que resulta insuficiente para reprogramar una misión completa, solo para proteger a la tripulación en el lugar donde se encuentre. El mecanismo físico detrás del daño a las redes eléctricas tiene un nombre técnico preciso: corrientes geomagnéticamente inducidas. Cuando una nube de plasma magnetizado golpea el campo magnético terrestre, lo comprime y lo deforma durante horas, y ese campo magnético en constante cambio induce, según la ley de inducción electromagnética descrita por Michael Faraday en 1831, corrientes eléctricas en cualquier conductor largo situado en la superficie, incluidas las líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, que en algunos países recorren miles de kilómetros de manera casi continua. Esas corrientes inducidas son de baja frecuencia y prácticamente de corriente continua. Un tipo de corriente para el que los transformadores de potencia, diseñados exclusivamente para corriente alterna, no están preparados. El resultado es un fenómeno llamado saturación del núcleo del transformador, que provoca sobrecalentamiento, distorsión armónica en toda la red y, en los casos más severos, daño físico permanente al equipo, como ocurrió con al menos un transformador en Nueva Jersey durante la tormenta de 1989. La vulnerabilidad no es igual en todas partes. Redes eléctricas construidas sobre suelos de roca ígnea antigua, con baja conductividad geológica, como gran parte de Sudáfrica, Escandinavia y el escudo canadiense, sufren corrientes inducidas proporcionalmente más intensas que redes construidas sobre sedimentos costeros más conductores. La empresa eléctrica sudafricana Eskom documentó daños en varios transformadores durante tormentas geomagnéticas en 2003, un episodio que hoy se cita con frecuencia en la literatura técnica como evidencia de que el riesgo geográfico del clima espacial no depende solo de la latitud, sino también de la geología local bajo cada red eléctrica. Incluso en la superficie terrestre, protegida por la atmósfera y por un campo magnético que se extiende decenas de miles de kilómetros hacia el espacio, la exposición a radiación aumenta de forma medible durante estos eventos, especialmente para tripulaciones de vuelos comerciales en rutas polares, que reciben en un solo vuelo transpolar durante una tormenta solar intensa una dosis de radiación comparable a varias radiografías de tórax. Es una de las razones por las que aerolíneas como Delta, Air France y Finnair mantienen protocolos activos de desvío de ruta cuando el Centro de Predicción del Clima Espacial emite alertas de radiación elevada en las capas altas de la atmósfera. La NOAA clasifica las tormentas geomagnéticas en una escala de 5 niveles, de G1 a G5, y las tormentas de radiación solar en una escala paralela, de S1 to S5, cada una diseñada para que operadores de infraestructura crítica sepan exactamente qué protocolo activar sin necesidad de interpretar datos técnicos crudos. Una tormenta G1, la más común, ocurre en promedio unos 1800 días por cada ciclo solar de 11 años y apenas provoca fluctuaciones menores en la red eléctrica. Una tormenta G5, como la de mayo de 2024, ocurre en promedio solo 4 días por ciclo y es la categoría reservada para eventos capaces de provocar apagones generalizados, daño a transformadores y pérdida completa de comunicaciones de radio en amplias regiones del planeta. El evento Carrington de 1859, según las reconstrucciones que los científicos han hecho a partir de registros magnéticos históricos, habría superado ampliamente el umbral de G5, en una categoría que algunos investigadores han empezado a proponer informalmente como G6, para la cual, hasta ahora, no existe protocolo oficial definido en ningún país del mundo, ni tampoco un plan de comunicación pública estandarizado para lo que ocurriría si millones de personas se quedaran sin electricidad, sin señal de telefonía móvil y sin acceso a cajeros automáticos durante varios días seguidos. Un físico solar del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA resumía en una entrevista de 2024 la diferencia esencial entre el clima espacial y el clima terrestre de una forma que se ha repetido con frecuencia desde entonces.
En la Tierra, explicaba, hay días completos de aviso antes de que llegue un huracán. En el espacio, en el peor de los escenarios, solo hay minutos entre la primera señal de una erupción extrema y el momento en que la radiación asociada empieza a afectar a los sistemas más expuestos, mientras que el impacto físico completo de la nube de plasma puede tardar entre horas y un par de días. Esa brevedad, insistía, es la razón por la que ampliar el margen de aviso, aunque sea en unas pocas horas, se ha convertido en una de las prioridades más urgentes de toda la física solar aplicada. Y hay una pregunta todavía más inquietante que empezó a formularse apenas hace poco más de una década. En 2012, la física japonesa Fusa Miyake, entonces estudiante de posgrado, analizaba anillos de crecimiento de cedros milenarios cuando encontró un pico anómalo en la concentración de un isótopo radiactivo del carbono correspondiente al año 774 de nuestra era. Un incremento tan brusco que solo podía explicarse por un evento de radiación cósmica extrema, muchísimo más intenso que cualquier tormenta solar registrada por instrumentos modernos. Investigaciones posteriores confirmaron picos similares en hielo antártico y groenlandés fechados en la misma época. Y desde entonces se han identificado al menos otros 5 eventos de este tipo en los últimos 10.000 años de registro climático, el más reciente de ellos alrededor del año 993 de nuestra era. La comunidad científica sigue debatiendo si estos llamados eventos de Miyake fueron producidos por erupciones solares extraordinariamente más violentas que cualquier cosa observada desde que existen telescopios, o por una combinación de varias erupciones sucesivas en un periodo corto. Lo que nadie discute es que, si un evento de esa magnitud ocurriera hoy, superaría por completo la capacidad de respuesta que la humanidad ha diseñado pensando únicamente en escenarios del tipo Carrington. Y la comparación no termina en la propia Tierra. Desde 2012, astrónomos que analizan datos del telescopio espacial Kepler han identificado, en estrellas de tipo similar al Sol repartidas por la galaxia, erupciones miles de veces más potentes que la más fuerte jamás registrada en nuestra propia estrella, fenómenos que los investigadores llaman superllamaradas. Durante años se asumió que esas estrellas debían ser fundamentalmente distintas al Sol, quizás más jóvenes o con compañeras estelares cercanas que intensificaran su actividad magnética. Pero varios de los estudios más recientes, publicados entre 2019 y 2024, han encontrado superllamaradas en estrellas prácticamente indistinguibles del Sol en edad, tamaño y composición, lo que ha llevado a algunos investigadores a plantear, aún de forma preliminar y sin consenso, si eventos de esa magnitud podrían no estar completamente descartados para nuestra propia estrella en escalas de tiempo de miles o millones de años. Y si esa estrella que damos por hecho cada mañana estuviera, en este preciso momento, acumulando la energía para algo más parecido a un evento de Miyake que a un simple evento Carrington? La pregunta ya no es puramente científica, es económica, es logística y en cierto sentido es geopolítica. En marzo de 1989, una tormenta geomagnética de intensidad moderada, mucho menor que un evento Carrington, indujo corrientes eléctricas en la red de Hydro-Québec, en Canadá, que provocaron el colapso completo del sistema en apenas 90 segundos, después de que las corrientes inducidas saturaran varios transformadores clave de la red y activaran de forma automática los sistemas de protección diseñados precisamente para evitar daños mayores. 6 millones de personas se quedaron sin electricidad durante 9 horas, en pleno invierno canadiense, con temperaturas exteriores de varios grados bajo cero. Esa misma tormenta, según reportes de la época, también provocó fallos temporales en transformadores de la red eléctrica de Nueva Jersey, en Estados Unidos, a más de 1.500 kilómetros de distancia, y auroras visibles hasta en Texas y Florida. Ese incidente, ocurrido con la infraestructura eléctrica de hace 35 años, mucho menos digitalizada y dependiente de electrónica sensible que la actual, sigue siendo el caso de estudio principal de operadores de red en todo el mundo cuando evalúan su vulnerabilidad ante el clima espacial. En 2013, la aseguradora Lloyd's of London publicó, junto al Centro de Estudios Atmosféricos y Espaciales de Estados Unidos, un informe que estimaba que un evento del nivel de Carrington, ocurrido hoy, podría causar daños económicos a la red eléctrica y a la infraestructura dependiente de entre 600.000 millones y 2.600.000 millones de dólares,
solo en Estados Unidos, con tiempos de recuperación de entre 4 y 10 años en las regiones más afectadas, principalmente por la escasez global de transformadores de alto voltaje, equipos que tardan entre 12 y 24 meses en fabricarse bajo pedido. Antes de la tormenta. Gannon de 2024, la referencia más reciente de una tormenta de gran magnitud, habían sido las llamadas tormentas de Halloween, en octubre y noviembre de 2003. Una serie de erupciones solares extremas que dejaron temporalmente ciego al instrumento de rayos X del satélite GOES por saturación. Desviaron decenas de vuelos comerciales de sus rutas polares habituales y provocaron un apagón eléctrico de aproximadamente 1 hora en la región de Malmö, en el sur de Suecia, al sobrecargar transformadores locales. Fue, hasta ese momento, la prueba más clara de que un evento de escala regional, no planetaria, ya era suficiente para interrumpir infraestructura eléctrica en pleno siglo XXI. El episodio de febrero de 2022 ya dio una muestra reducida de este riesgo, pero aplicado a la infraestructura orbital en lugar de a la terrestre. SpaceX lanzó 49 satélites Starlink el 3 de febrero de ese año, y horas después una tormenta geomagnética de intensidad menor calentó la termosfera, la capa más alta de la atmósfera terrestre, lo suficiente como para que ese gas se expandiera hacia arriba y aumentara su densidad a las altitudes donde los satélites recién lanzados todavía maniobraban para elevarse a su órbita operativa definitiva, un proceso conocido técnicamente como arrastre atmosférico inducido geomagnéticamente. Esa densidad extra multiplicó hasta en un 50% la resistencia que sufrían los satélites en comparación con lo previsto en el plan de vuelo original. 38 de los 49 satélites perdieron altitud de forma incontrolable y se desintegraron al reingresar en la atmósfera en los días siguientes. Fue, según la propia compañía, una pérdida directamente atribuible al clima espacial, y ocurrió con una tormenta que ni siquiera alcanzó la categoría más alta de la escala. Hoy hay más de 9.000 satélites activos en órbita baja, la inmensa mayoría lanzados en los últimos 5 años, y la dependencia de sistemas de posicionamiento satelital, comunicaciones y transacciones financieras sincronizadas por GPS ha crecido en paralelo. Un solo día sin GPS, según estimaciones citadas por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, podría costarle a la economía estadounidense varios miles de millones de dólares, afectando desde la navegación aérea hasta la sincronización horaria que usan las bolsas de valores para ordenar transacciones en fracciones de segundo. La agricultura moderna, menos evidente que la aviación, pero igual de dependiente, utiliza sistemas de guiado satelital de precisión centimétrica para sembrar, fertilizar y cosechar campos enteros de forma automatizada. Y una degradación prolongada de la señal GPS durante una tormenta geomagnética severa obligaría a miles de operaciones agrícolas en Estados Unidos, Brasil y Europa a volver, al menos temporalmente, a métodos de guiado manual mucho más lentos e imprecisos, justo en las ventanas de siembra o cosecha donde el tiempo es más crítico. Consciente de esto, la Agencia Espacial Europea tiene previsto lanzar en 2031 la misión Vigil, que se ubicará en el punto de Lagrange L5, una posición lateral respecto a la línea Sol-Tierra, que permitirá, por primera vez, observar el lado del Sol antes de que rote hacia nuestro planeta, ampliando el margen de aviso de tormentas solares de horas a varios días. El propio programa Artemis de la NASA, que planea devolver astronautas a la superficie lunar en los próximos años, incorpora explícitamente el clima espacial como uno de los riesgos operativos principales de la misión, precisamente porque fuera de la órbita baja terrestre, donde ha vivido casi toda tripulación humana desde 1972, la protección natural que ofrece la magnetosfera se reduce drásticamente. La Estación Espacial China Tiangong, en órbita desde 2021, opera bajo protocolos de refugio similares a los de la Estación Espacial Internacional, y la Agencia Espacial China ha declarado públicamente que el monitoreo del clima espacial es una prioridad compartida con sus planes de exploración lunar tripulada, previstos para finales de esta década. China, por su parte, ha desarrollado su propio programa de monitoreo del clima espacial, conocido como Meridian Project, con más de una decena de estaciones terrestres distribuidas a lo largo del país que combinan radares, magnetómetros y receptores ionosféricos
para vigilar de forma continua el efecto de la actividad solar sobre el territorio chino, y ha anunciado planes para su propia constelación de satélites de alerta temprana en la próxima década. Estados Unidos mantiene en paralelo el programa GOES-U y evalúa misiones adicionales dentro de su iniciativa de clima espacial, en lo que empieza a describirse, sin demasiada exageración, como una carrera silenciosa por anticipar el clima del espacio antes de que el próximo evento Carrington encuentre a una civilización que depende del espacio mucho más de lo que dependía en 1859. El propio sector asegurador ha empezado a tratar el clima espacial como un riesgo catastrófico de primer orden, en la misma categoría de análisis que terremotos o huracanes de gran magnitud. Varias reaseguradoras europeas han incorporado escenarios de tormentas geomagnéticas severas en sus modelos de riesgo para infraestructura crítica, en ejercicios que combinan datos históricos del evento Carrington con simulaciones de red eléctrica moderna para estimar pérdidas potenciales por país y por sector, desde generación de energía hasta telecomunicaciones y transporte aéreo. Y organismos reguladores de redes eléctricas en Estados Unidos y el Reino Unido han empezado a exigir a los operadores planes de contingencia específicos ante tormentas de nivel Carrington, algo que hasta hace apenas una década se consideraba un ejercicio casi teórico, reservado a artículos académicos más que a regulaciones vinculantes con plazos de cumplimiento reales. Los mercados financieros dependen de esa misma infraestructura de forma más directa de lo que parece a primera vista. Las bolsas de valores modernas, incluida la de Nueva York, sincronizan el orden exacto de millones de transacciones diarias usando señales horarias derivadas de satélites GPS, con una precisión de microsegundos exigida por reguladores financieros para evitar disputas sobre qué operación ocurrió primero. Una degradación prolongada de esas señales, del tipo que una tormenta geomagnética severa puede provocar al alterar la ionosfera por donde viajan las señales satelitales, no paralizaría los mercados de inmediato, pero introduciría un nivel de incertidumbre en el registro de transacciones que reguladores y operadores de bolsa han empezado a incluir, apenas en los últimos años, en sus propios ejercicios de estrés operativo. El ciclo solar número 26 empezará en algún momento entre 2030 y 2031, y nadie puede decir todavía con certeza si será tranquilo o violento. Los modelos actuales, los mismos que fallaron al pronosticar el ciclo 24 como intenso y el ciclo 25 como débil, seguirán intentando anticiparlo, con el mismo margen de error que ha acompañado a la heliofísica desde que Schwab anotó su primera mancha solar en un cuaderno hace casi 2 siglos. Lo único seguro es que la estrella que ilumina esta pantalla en este momento no es la esfera constante que aparenta ser. Es un sistema en movimiento perpetuo, atravesado por campos magnéticos que se enredan, se rompen y liberan en segundos la energía acumulada durante meses. Y la próxima vez que esa energía apunte directamente hacia nosotros, el aviso podría llegar, como en 1859, apenas unas horas antes del impacto. La diferencia, esta vez, es que ese impacto no encontraría telégrafos aislados en ciudades separadas por océanos. Encontraría una civilización entera sosteniendo su electricidad, sus comunicaciones y su economía sobre una red que nunca ha sido puesta a prueba por una tormenta de esa escala. Cada una de las misiones que aparecieron en este video, desde el telescopio artesanal de Galileo hasta el escudo de carbono de Parker Solar Probe, comparte un mismo propósito silencioso: reducir, aunque sea por unas pocas horas más, el margen de sorpresa con el que la humanidad recibe lo que el Sol decide enviarnos. Ese margen ha pasado de 0, en 1859, a entre 12 y 36 horas hoy, y podría llegar a varios días cuando misiones como Vigil entren en operación a inicios de la próxima década. Pero un margen de aviso, por generoso que sea, sigue siendo solo eso, un aviso. No detiene la tormenta. Solo decide cuánto tiempo tenemos para prepararnos antes de que llegue. ¿Estamos realmente preparados para el día en que el Sol vuelva a mostrar lo que es capaz de hacer? La respuesta, por ahora, sigue escribiéndose una tormenta a la vez, un satélite a la vez, un ciclo de 11 años a la vez, mientras la estrella que nos sostiene sigue girando, indiferente, sobre su propio eje. Cuéntanos en los comentarios qué crees que pasaría si un evento como el de 1859 ocurriera hoy mismo.